tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Exportando Diálogos. En esta edición de julio, un mes clave para el comercio exterior, ya que apenas el día primero se implementó ya o arrancó el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y para tocar un punto específico sobre el TIMEC, tenemos como invitado al director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por tener la oportunidad de charlar con ustedes sobre este tema. Fernando, sabemos que el TIMEC vino a sustituir al Telecan. Ya eran más de 20 años en que empresas importadoras y exportadoras de Estados Unidos, de México y de Canadá estaban sujetas a los mismos controles, a los mismos procedimientos para aprovechar las facilidades que este acuerdo comercial trilateral les ofrecía. Hoy día con el TEMEC obviamente llegan cambios, llegan actualizaciones en sus diferentes rubros, en sus diferentes capítulos, y entre los más destacados por su impacto en cadenas de suministro están pues algunas inclusiones en cuestiones de política comercial, el rediseño de obligaciones formales como las tan mencionadas, estos cambios de la certificación de origen. También están los cambios que vienen para las reglas de origen, que es justamente este tema el que vamos a tocar, reglas de origen. Y bueno, para iniciar, Fernando, me gustaría que nos compartiera cuáles son los temas principales que comprenden esta actualización del capítulo 4, que trata sobre reglas de origen en el TIMEC. Mira, primero que nada, qué gusto en poder charlar contigo al respecto. Yo te diría que las reglas de origen, su principal función es que las empresas cumplan con la regla de origen que se negoció para que así puedan aprovechar las ventajas que les dé el acuerdo, las preferencias arancelarias y las preferencias no arancelarias. Entonces, la regla de origen lo que está buscando es confirmar que efectivamente el producto de que se trate está producido en la región y que cumple con los porcentajes de valor agregado que se determinaron en la negociación de la regla de origen de cada producto. Fernando, muchas gracias por comentarnos esta importancia de las reglas de origen. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos cambios? Mira, yo creo que el mejor ejemplo de estos cambios son las reglas de origen de la industria automotriz, en donde el valor de contenido regional en los automóviles ligeros subió del 60% al 75% en 3 años. Y en los camiones, en los autobuses o camiones, la regla de origen subió al 70% también en 3 años. Y creo que lo más importante es que es una regla regional, que está implícito el valor agregado que cada país dé de la región, eso creo que es muy importante, y después que hay 3 años para que los productores puedan cumplir con esta nueva regla de origen. Incluso se definen algo que me parece muy importante, es que en el valor del contenido se mete o entra en juego el tema laboral, y se habla que el 40% de los autos y el 45% de los camiones ligeros o pesados deberán de tener un contenido de productos de investigación de mercados, de materiales de manufactura, de gastos de ensamble, etcétera, del 40% del valor de regiones que paguen más de $16 la hora.
Yo creo que este es uno de los principales cambios que hay en el TEMEC, porque pone en juego al valor de los sueldos y salarios y habla ya de un compromiso de que el 40% sea elaborado en regiones que paguen más de $16 la hora. Este es un cambio muy importante y lo que tenemos que ver es cómo se va a contemplar este 40% en autos, en donde las partes y piezas será solamente del 25% y el resto puede ser de investigación y desarrollo de tecnologías, de información, de gastos de ensamble, etcétera. Por otro lado, vale la pena mencionar que también se está pidiendo un contenido regional al acero que se utilice en la producción de los automóviles del 70%. Este contenido, para que se lleve a cabo, ahí sí son 7 años, y en 7 años el acero con el que se produzcan los automóviles, ya sea los ligeros o camiones, será del 70% regional del acero. Y ese acero deberá de iniciar, para que sea originario, deberá de ser fundido en los países, en cualquiera de los 3 países de la región. Entonces, esta regla también es un cambio muy importante a la regla de origen de la industria automotriz. La industria automotriz representa entre el 28 y el 30% de las exportaciones de manufactura mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto hace que la regla de origen automotriz pues sea clave para esto. Ahora bien, no solamente se revisó la regla de origen de la industria automotriz, sino también las reglas de origen en general de todos los productos que contemplan nuestra tarifa general de exportación y de importación. Es decir, el 100% de los productos que México intercambia con Estados Unidos y Canadá están dentro del TEMEC y todos ellos y cada uno de ellos tiene su regla de origen. Por ejemplo, en el sector químico se flexibilizó la regla de origen y básicamente la mayoría de los productos que están incluidos en el sector químico tienen que tener un salto arancelario. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto se importa por una fracción arancelaria del capítulo 28 y se está exportando por una fracción arancelaria del capítulo 29 o del capítulo 30 o del 32, ¿no? Y esto le da el origen, esto es lo que le llaman el salto arancelario. Por otro lado, se confirman las reglas de origen de la industria textil y del vestido. Las mismas que teníamos en el Telecán se siguen vigentes en el TEMEC. Y en general, el resto de los productos también mantienen la regla de origen. Otro cambio importante es la de los televisores. Se flexibiliza la regla de origen de los televisores y se toma en cuenta los productos que no se fabrican en la región para determinar la regla de origen. Yo creo que este es un cambio muy importante, ya que México se ha convertido en el principal proveedor de televisores o de como le llaman ahora, de pantallas planas del mercado norteamericano. Pues son varios los cambios, Fernando, que implica este nuevo TEMEC, que sustituye ahora al Telecán. Muy importantes, como lo menciona, para el sector automotriz sobre todo. Me gustaría que nos compartieras específicamente la regla de origen de la industria automotriz. ¿Es un estímulo para la inversión? Sí, porque está subiendo el contenido regional. Y para poder cumplir con el contenido regional, en la región se van a tener que hacer inversiones para producir los artículos que hoy se traen de países de fuera de la región, como los países asiáticos o los países europeos.
Entonces, parte de lo que se importa de esos países hoy se va a tener que producir en la zona, en la región, y ahí da una oportunidad para que México pueda tener inversiones de estos países para producir en México y abastecer al mercado de la región, no solo a la industria automotriz mexicana, sino a la región en su conjunto. Entonces me parece que esta es una buena oportunidad para fortalecer las cadenas de valor, y no solo de la industria automotriz, sino de la manufactura en general. Ya vimos que con el coronavirus, el problema que tienen entre Estados Unidos y China, eso dificulta la importación de algunas piezas, algunas partes, piezas o insumos, y entonces es más conveniente producirlos en la región, y creo que ahí México tiene oportunidad para crecer en la producción de distintas partes y piezas que hoy se importan. Pues muy positivo esto que nos comparte Fernando, es algo que se escucha que va a servir mucho para la economía de la región. Y bueno, pues vamos a seguir platicando sobre reglas de origen del TIMEC, pero vámonos a una pausa y vamos a regresar aquí con más en Exportando Diálogos. Nos acompaña el director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte. Hola amigos, los invito a que nos sigan este 16 de julio en actividad gremial por Karen TV, el mejor canal del comercio exterior en México. Nos va a acompañar la agente aduanal Cecilia Palazuelos. Ella es presidenta de la Fundación Karen. Platicaremos mucho sobre el esfuerzo y el trabajo coordinado que desde esa institución se hace a favor de la niñez mexicana. No se lo pueden perder. Amigos de la comunidad aduanera, seguimos con más en Exportando Diálogos, con esta temática muy interesante que es las reglas de origen en el TIMEC, que acaba de entrar, apenas entró en vigor el pasado 1 de julio, y seguimos con el director del COMCE, Fernando Ruiz Huarte. Fernando, gracias por seguir con nosotros, y la siguiente pregunta es, en este término, en esto de las reglas de origen, ¿cuál es la importancia y cuál es el papel que juega la fracción arancelaria? Qué bien que me haces esa pregunta, porque la fracción arancelaria es la que está determinando el producto que vamos a importar o que vamos a exportar. Y en base a la fracción arancelaria está determinada cuál es justamente la regla de origen, es decir, cuál es el contenido regional que debe tener el producto. Y esta regla, esta situación permite ahora que el importador, el exportador o el productor sean cualquiera de los tres pueda hacer la declaración de regla de origen. Y esto facilita mucho el que se pueda hacer, pero por otro lado también se elimina un formato, ya no hay un formato. En la propia factura se puede hacer la declaración de la regla de origen, y esto realmente viene a facilitar. Lo importante es que estemos seguros de que estamos cumpliendo con la regla de origen, que los productos que estamos importando no son o no violan el contenido regional que se requiere para cumplir con la regla de origen. Por eso tenemos que conocer bien nuestros costos para poder determinar si se cumple o no con la regla de origen, de tal manera que esto ya es una responsabilidad, y por eso con el TEMEC ahora también se pedirá que se certifique esta regla de origen, para que los tres países, las aduanas, estén convencidas de que está entrando un producto que cumple con la regla de origen, por lo anterior está exento de impuestos o goza de las preferencias arancelarias que se hayan negociado, y no se está triangulando productos que no se fabriquen en la región y que estén entrando a alguno de los tres países como si fueran producidos en la región. Yo creo que esto es muy importante. Muy bien, Fernando. ¿Qué pasa
si la autoridad detecta que no se está cumpliendo con estas reglas de origen? Bueno, lo que pasa es que inmediatamente el país puede presentar una denuncia al otro país que no está cumpliendo con la regla de origen, y en ese momento se suspende la preferencia arancelaria y también se pueden causar recargos y multas por haber importado algo que no es de la región, con los beneficios arancelarios que se negociaron en la región. Incluso en algún caso se podría determinar como contrabando, porque contrabando es cualquier actividad que se realice para evitar el pago de los impuestos de importación, y en este caso decir que el producto viene de Estados Unidos o de Canadá, cuando el producto en general viene de algún otro país, lo que hace es que en lugar de pagar impuestos no paga nada, entra sin pagar impuestos, y esa maniobra se puede tipificar como contrabando. ¿Tienen registro de que se haya presentado en los últimos meses algún caso de incumplimiento de reglas de origen? En el pasado sí se han presentado casos donde ha habido reclamaciones de Estados Unidos hacia México sobre productos que se consideran que no cumplen con la regla de origen. Si tú recordarás, el año pasado en algún momento nos pusieron por la regla 232 de los Estados Unidos un impuesto compensatorio al acero. Esto fue porque tenía la sospecha el gobierno americano de que el acero que estaba vendiendo México a los Estados Unidos era acero chino, que llegaba de China a México. En México lo reetiquetábamos y lo mandábamos a Estados Unidos, y por esta razón puso un impuesto compensatorio en base a la regla 232, la cual se eliminó ante el compromiso de México de demostrar que el producto es fabricado en México, y por eso hoy hay un aviso automático de exportación para la industria del acero, una vez que ésta demostró a la Secretaría de Economía que realmente la fundición es en México y el producto cumple pues con la regla de origen. Antes de finalizar con esta entrevista, me gustaría que nos compartiera de favor dos aspectos. El primero es, usted como líder empresarial, ¿qué sugerencias le están haciendo a los empresarios en cuanto a estos cambios en reglas de origen del TIMEC? Y la otra es, ¿cuáles son los aspectos que consideran importantes para el quehacer de los agentes aduanales en apoyo a ustedes? Bueno, voy a empezar por la segunda parte. Yo creo que el agente aduanal nos puede apoyar mucho en ver que el producto esté realmente bien clasificado, porque si la fracción arancelaria por la que se va a importar el producto no es la correcta, desde ahí se puede dar el incumplimiento de la regla de origen. Entonces, el apoyo del agente aduanal en la correcta clasificación de los productos es básica para poder determinar cuál es la regla de origen que se tiene que cumplir. Por otro lado, lo que le estamos recomendando a los empresarios, primero es eso: acércate a tu agente aduanal, certifica con él que está correcta la fracción arancelaria por la que estás exportando, por la que estás importando, y segundo, si eres exportador, lo que necesitas es certificar tu regla de origen y ver que todos los que todo el proceso productivo cumple con la regla de origen. Y entonces necesitas certificar que realmente es así, porque hay empresarios que piensan que por comprar alguna parte o pieza en México, esta ya es mexicana, y no, puede ser un producto importado que no tiene ningún valor agregado mexicano, y entonces al comprarlo no cumples con la regla de origen porque es un producto importado. Entonces tienes que checar a tus proveedores y tienes que checar que tus proveedores cumplan con la regla de origen. Y para eso
se requiere hacer una certificación. Pues muchas gracias, Fernando Ruiz Huarte, director del COMCE. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Exportando Diálogos. Esperamos pronto tenerlo de regreso en nuestra pantalla. Con mucho gusto, es un gusto poder colaborar con ustedes y además pues nosotros siempre hemos estado como consejo muy cerca de CAREM y lo seguiremos estando para beneficio del comercio exterior mexicano. Gracias a ustedes también que siguen nuestras emisiones cada mes. Sigan en contacto con nuestros contenidos. Los que no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues nos vemos pronto. No olviden cuidarse mucho. Estamos en contingencia todavía. Les mandamos un abrazo muy afectuoso y bueno, pues quédense en casa. Nos vemos la siguiente emisión.